Bien, a continuación, en esta presentación, vamos a trabajar sobre los paisajes agrarios. Bien, lo primero que vamos a ver son los paisajes agrarios tradicionales, que como veis hay de tres tipos. El itinerante de rozas, secano tradicional y agricultura intensiva de regadío. Si nos fijamos en el mapa, principalmente esta agricultura tradicional se da principalmente en algunos países del tercer mundo, como puede ser de África o Sudamérica, y esta intensiva de regadío pues, principalmente se da en el sudeste asiático, donde el arroz es el cultivo fundamental. Bien, la agricultura itinerante de rozas se da principalmente en áreas tropicales, donde los suelos son muy pobres y obliga a los agricultores a moverse, trasladarse cada poco tiempo. Las fases son siempre la misma. La tala de la zona boscosa se quema para buscar fertilidad, siembra y luego se deja en barbecho para que recupere un poco la tierra de fertilidad. Tenéis aquí la foto en la que se está dando la fase de quema. Los principales productos son el mijo, el maíz y los guisantes. Este tipo de agricultura necesita grandes extensiones de territorio para poder cultivar y poder obtener el alimento suficiente. El siguiente tipo de agricultura es el de secano tradicional. Como veis en la foto, pues la técnica y la mecanización es nula y lo que se hace es asociar la ganadería y la agricultura para la labor de la tierra. Principalmente la ganadería se usa como animal de tiro, pero también como el estiércol que da fertilidad al suelo. El sistema de cultivo es una rotación. Como veis aquí en los dibujos, consiste en dividir el territorio en tres zonas diferentes. Dos se pone a cultivar y una en berbecho. Y cuando pasa el año siguiente, pues se van alternando los tipos de cultivo. Principalmente se usa la tierra para cultivar cereales y cacahuetes. Este tipo de policultivo de secano está orientado principalmente al autoconsumo. Por último tenemos la agricultura intensiva de regadío. Este tipo de agricultura se da principalmente en la Asia monzónica y el producto principal es el arroz. Este tipo de agricultura se desarrolla en lugares donde hay mucha población y obliga a varias cosechas durante el año para poder alimentar a toda ella. La manera que tienen de intensificar la producción y de obtener el producto mucho antes es plantar plantas ya germinadas para obtener el cultivo mucho antes. Se usa mucha mano de obra, trabajo colectivo y el abono principal es el limo, que se lleva a las zonas de cultivo a través de acequias y canales. A continuación vamos a ver los paisajes agrarios modernos. Como veis hay tres tipos: monocultivo extensivo mecanizado, agricultura de plantación y agricultura intensiva. Como podéis observar, este tipo de agricultura se da principalmente en las zonas más desarrolladas del mundo, como puede ser Norteamérica y Europa. El primer tipo de cultivo que vamos a ver es el monocultivo extensivo mecanizado. Se da principalmente en zonas de Estados Unidos, Rusia, Canadá y Australia. Este monocultivo principalmente es de cereal y destacan los productos como trigo, maíz y girasol. Es una agricultura muy mecanizada y no es necesario muchos agricultores. La propiedad normalmente está en manos de grandes empresas agroalimentarias que controlan la producción y la distribución. Uno de los grandes problemas es la superproducción, ya que se produce gran cantidad de alimentos, pero no son capaces de darle salida. Para ello, el Estado incentiva la exportación con dinero, con subvenciones, evitando o tratando de evitar la entrada de productos extranjeros a ese mercado, para que puedan competir en igualdad de condiciones. El siguiente tipo de agricultura es la de plantación. Lo primero que hay que decir es que está orientada exclusivamente a la exportación, o casi todo a exportación, y que se desarrolla en zonas tropicales de América, de Asia y de África. Las multinacionales tienen la propiedad de este tipo de plantaciones y se invierte gran cantidad de capital. Los principales productos son café, té, azúcar y cacao, y la productividad es bastante elevada. Una de las características es el empleo de mucha mano de obra local, y esto es motivado principalmente a los salarios bajos que se le paga a este tipo de agricultores, principalmente para momentos de recolección y de siembra. Siguiendo con la agricultura de plantación, vamos a ver que tiene consecuencias positivas, evidentemente grandes beneficios para multinacionales y de alguna manera una leve activación del mercado local con el producto que no se exporta. La parte negativa es el impacto medioambiental, ya que se emplea gran cantidad de terreno para este tipo de cultivos, pues talando bosques o selvas. La mayor parte de los beneficios se quedan en manos extranjeras y los agricultores se ven obligados a abandonar las tierras para
que las multinacionales puedan cultivar los productos que deseen. Para finalizar, vamos a trabajar con los paisajes de agricultura intensiva. La principal característica es el uso de nuevas técnicas, como pueden ser invernaderos, cultivo bajo plásticos, cultivos hidropónicos y enarenados. El cultivo hidropónico es aquel que no usa tierra para cultivar, las raíces están al aire y se usa otro tipo de soportes como pueden ser cortezas o espumas y bueno, pues es una nueva técnica que se está usando ahora. El enarenado, como veis aquí, pues lo que hace es poner la arena, el estiércol en medio y luego el suelo. Y el cultivo en invernadero bajo plástico, sobre todo lo que produce son cultivos fuera de temporada, que lo que va a hacer es que aumente la producción y los beneficios. Y quizás sería el punto que tenemos aquí. Como podéis imaginar, todas estas nuevas técnicas requieren una fuerte inversión de capital. Como todo, a veces se generan problemas medioambientales, pues de contaminación y de falta de agua, ¿no? Ya que también el uso de esta agricultura en ocasiones requiere gran cantidad de agua y no siempre es posible obtenerla. Vamos a seguir con los paisajes agrarios y lo primero que vamos a hacer es definir la ganadería, que bueno, pues se entiende como la cría de animales para su aprovechamiento, ya sea para comer, como fuerza de trabajo o para reproducción. Bien, lo primero que tenemos que decir de manera general es que es una actividad en crecimiento y que se destina el 30% del suelo a pastos y el 33% a forraje, lo que indica que se hace una gran inversión en este sentido. Cuando hablamos de razas selectas, lo que hay que decir es que la raza autóctona se está eliminando, se sustituye por unas razas selectas que aumentan la productividad y que se desarrollan de una manera más rápida. Otra tendencia en la actualidad es la ganadería ecológica, que es la que busca la producción de alimento y la cría de este ganado de una manera limpia y sin usar productos químicos. Y por último hay que decir que las nuevas tecnologías aumentan de una manera exponencial la producción. ¿Qué contrapartidas o consecuencias negativas tienen? Pues la contaminación del suelo, la tala de bosques para pastos y problemas para la salud, en algunos casos hasta para los humanos. Cuando se ha tratado de aumentar la productividad de una manera exponencial, pues se han usado productos químicos que se pueden transmitir a los seres humanos que consumían este tipo de carne. Podemos diferenciar varios tipos de ganadería. En función de la movilidad está la sedentaria, la que está siempre estabulada y no se mueve, la nómada, la que está en constante movimiento buscando pastos, y la trashumante, que es una cosa intermedia entre sedentaria y nómada, que bueno, pues tiene movimientos de ganado por temporadas, ¿vale? Y se suele hacer a través de las cañadas, que son los caminos destinados para ello. Según el tamaño de la explotación y el aprovechamiento, pues podemos ver una agricultura intensiva cuando se aprovecha el máximo y se concentran los animales en pequeños lugares. La extensiva, cuando el lugar es más amplio, pero la producción es menor. Y por último, el autoconsumo, que es bueno, pues pequeñito también, y el objetivo es, pues como dice la propia palabra, es para autoconsumo y no para exportar o vender. Seguimos con los tipos. Podemos diferenciar en función de su alimentación entre estabulada, semiestabulada y no estabulada. Estabuladas son los que están en los establos y se alimentan principalmente de piensos, compuestos y forraje. La semiestabulada se alimenta con piensos y con pastos, y la no estabulada solo con pastos, ya que siempre está al aire libre. Por último, podemos diferenciar diferentes cabañas ganaderas. Pues destaca el ovino, las ovejas, bovino, las vacas, caprino, las cabras, porcino, los cerdos, equina, los caballos, avícola, las aves, apícola, las abejas, cunícola, los conejos, y la helicícola, el cultivo de caracoles. Bien, en el mundo podemos diferenciar dos tipos de ganadería, en países desarrollados y países en desarrollo. En los países desarrollados, pues como podéis imaginar, las exigencias del mercado obligan al uso de tecnología para aumentar la productividad. Se seleccionan las razas para mejorar en este aspecto y que den la máxima productividad posible. Se usa piensos especiales para que el ganado engorde de una manera más rápida y se pueda obtener producto más rápidamente. Y se usan mataderos y cámaras frigoríficas, bueno, pues para tratar a los animales y para conservar la gran cantidad de productos. Por todo esto podemos decir que es una ganadería intensiva, orientada al comercio, a la exportación o a la importación y a obtener el máximo beneficio. Hay que decir que en este sentido, pues hay unos controles de calidad importantes en los países desarrollados para evitar contaminación y que el producto final llegue con la suficiente calidad a la mesa de los consumidores.
En los países en desarrollo se combina la ganadería y la agricultura, ya que bueno, pues se usa también el ganado no solamente para alimentos, sino también para apoyo de este sector agrícola. El ganado es autóctono, no se usan razas especiales para aumentar la productividad, por lo que bueno, en este sentido el objetivo es pues nuevamente un autoconsumo o un comercio bastante modesto. No hay ninguna mecanización y este tipo de ganadería pues es extensiva. A continuación cambiamos de actividad, ahora vamos con la pesca, que se define como la captura en mares, ríos o lagos de peces u otros animales acuáticos. Bien, como característica general, decir que la producción pesquera ha aumentado en los últimos años. El 85% de las capturas se destinan al consumo humano y el resto se destina pues, a elaborar harinas o aceites. Podemos diferenciar varios tipos de pesca en función de la modalidad, pues es continental, por ríos y lagos, o marina, pues en el mar, o si el objetivo es de ocio, de pesca deportiva o industrial para el comercio. Según el lugar de la captura, pues diferenciamos entre bajura, altura y gran altura. La pesca de bajura es la que se realiza en lugares próximos a la costa, en pequeños barcos que utilizan técnicas tradicionales. La pesca de altura se localiza en lugares alejados del litoral, está normalmente más de 10 días, incluso algunos meses, y en los barcos se puede iniciar el proceso de conservación. Tienen cámaras preparadas para esto. Y el de gran altura es el que tarda varios meses, incluso algún año. Son barcos de gran tamaño y el objetivo es recoger el máximo de pesca para rentabilizar el viaje. Podemos diferenciar diferentes tipos de pesca. El primero es el arrastre, que es una red en forma de embudo que recorre el fondo y va rozando el suelo y captura todo lo que a su paso. El cerco, que es un tipo de red desplegada que se cierra la parte inferior para atrapar las presas. El palangre, que es un sedal de grandes dimensiones en el que se fijan anzuelos. La red de deriva es una red que se deja a la deriva y los peces quedan atrapados en ella. Y las nasas, que son pequeñas jaulas que sobre todo se usan para, bueno, como un embudo sin salida, para capturar peces de pequeño tamaño. En la actualidad, bueno, vamos a destacar estos 4 puntos, ¿no? Primero vamos a hacer una definición previa de qué son los caladeros. Pues son los lugares del mar donde se encuentra la mayor cantidad de peces, ¿no? Estos caladeros hay que tener claro qué lugares se encuentran y los barcos ya van a esos lugares para obtener capturas. Actualmente ese es uno de los grandes retos, ¿no? Los acuerdos pesqueros, ya que hay zonas donde la frontera de los países llegan a unos 370 kilómetros de su litoral y si quieres pescar en esas aguas, pues tienes que llegar a un acuerdo con los países para que dejen faenar los barcos de otro espacio, ¿no? Este es quizá el mayor reto que hay en la actualidad. Uno de los grandes problemas es la sobreexplotación de estos caladeros, puesto que lo que está provocando es que cada vez haya menos peces disponibles y sea más complicado pescar y obtener el producto. De hecho, se regula mucho las capturas y se protege determinadas especies que están en peligro de extinción. Una de las soluciones es la acuicultura, que es la de cultivar peces en cautividad para no tener o perjudicar esos caladeros que lo hay en libertad, ¿no? en aguas abiertas. Bien, a continuación vamos con la explotación forestal, que es la obtención de recursos de un bosque. El principal producto es la madera, que tiene diferentes usos, como puede ser para mueble, la construcción, papel o energía. Otros elementos son el caucho, el corcho y las resinas. El caucho se usa principalmente para la elaboración de neumáticos, el corcho como fabricar aislantes y las resinas pues tienen salida a la industria química para determinados cosméticos o para la industria química para pegamentos y barnices.